Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas al huyendo. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Bienvenidos al programa Despierta, les habla su servidor Carlos García de Luna. Le doy gracias a Dios por el día que me emprestó este día y a usted también que nos emprestaron el día. No sabemos mañana. Y mi programa se llama Despierta, que ya tiene más de 30. Quisiera acordarme y nunca apunté cuando comencé este programa, pero a lo mejor entre 35 a 40 años en el programa o desde que se comenzó el cable aquí en San Antonio. Una de las bendiciones que ha tenido, que ha aprendido mucho de la Biblia, pero el diablo, Satanás, entró en mi vida y desde que tenía aproximadamente 27 años, me llevaron a una iglesia de Biblia evangélica. Me entregué a Cristo después de 3 horas estar ahí oyendo al ministro. Y el siguiente fin de semana fuimos, pero nos dijeron que ya no iba a haber servicio ahí porque algo había pasado con el pastor y ahí en esa congregación. Solo que es lo que hago, me voy yo y mi esposa y mi hija y mi hijo en ese entonces que teníamos, y pues me fui a diferentes iglesias y hasta que pasaron los años y me dijo mi esposa, ay, ¿ahora a qué iglesia vamos? Y eso no me despertó. Y seguimos así hasta que por fin pasaron los años, vinieron más hijos y total, ahorita tengo 2 hijas, Sonia que vive en Spring Branch y Carla que vive aquí en San Antonio, que ellos han leído y van a iglesias bíblicas evangélicas. 2 de mis hijas y 1 de mis hijos, bueno, pregúntenme porque así es la vida. Los amo a todos, pero mis oraciones es siempre para mis hijos, que mis 2 hijas y mi hijo,
pero con el tiempo va a haber bendición en las vidas de ellas. Yo sé que me aman mucho, los amo mucho y así es la bendición que me ha dado Dios. El día de ahora estaba pensando de qué hablar. Ha visto iglesias, déjeme comenzar de esta manera. En el East Side de San Antonio y en el West Side de San Antonio hay muchas iglesias de Biblia, grandes y chiquitas. Dentro del 1604, del Expressway 1604, nomás en esas dos áreas, siempre digo yo, tantas iglesias, y el crimen en el East Side y en el West Side, cada rato salen en la noticia. Pero me espantó ahora que este muchacho anglosajón en Buffalo, New York, sacó un rifle y comenzó a disparar en su forma mental que él tiene o de discriminación. Y digo yo, bueno, mi teoría ya, olvídate del East Side y del West Side, pero si usted se puede ver y entender lo que digo, porque yo pasé mucho tiempo en nuestros barrios, yendo a iglesias, hablando, y muchas de esas están unos cuantos miembros ahí, muchas se han cerrado y las han vendido y hay negocios. Pero en México también, en Nuevo Laredo, cuando iba, y en muchas partes otras de México, había muchas iglesias. Una vez me dijo un ministro, hermano, dijo, aquí en cada bloque hay una iglesia evangélica. Y tendría yo como unos 30 años en ese entonces. Y todo eso me trajo en mente. Le digo, hijo, tantas iglesias. Entonces le digo, ¿en qué está el error? El primer error es que uno tiene que conocer el poder satánico que hay. Desde que se comenzó allá por el año 300, perdón, cuando se comenzó, es que se fueron sentándose las raíces del romano católico. Y de ahí se fue creciendo todo eso, y de ahí en los años 600, cuando comenzaron a hablar de lo del hindú y todas estas otras creencias, esas religiones, y entraron en el año 1600, en el año 1700, en el año 1900, se comenzaron todas las denominaciones. Total que en el año 2012, cuando ya me jubilé, dije yo, pues yo me voy a poner ya después que pasé una vida que me agarró el diablo para allá y para acá, me senté yo y mi esposa me ayudó con la computadora y comencé a ver, y dije yo, por eso estamos como estamos. Las diferentes versiones de la Biblia, cómo comenzaron todas las denominaciones, los pleitos que hay dentro, como ahorita en el día que estoy tapeando, es el 17 de mayo 17 parece, el año 2022, la iglesia metodista, la denominación metodista, está teniendo muchos problemas. Ahora, cuando digo la iglesia metodista, dentro de cada denominación hay muchos grupos, muchos. Como vamos a decir en el bautista, había en un tiempo 28 grupos, bautistas del sur, bautistas del norte, había bautistas que iban a la iglesia los sábados, porque fueron grupos que se fueron comenzando. Leen un versículo, no, yo no lo creo así. Bueno, pues tú comienzas allá un grupo, yo me quedo con acá. Y así fueron creciendo. Por eso hoy en día muchas iglesias no tienen mucha membresía y se esfuerzan los ministros justos, sanos y limpios, se entregan para ayudarle al público para que vengan a conocer a Cristo y el perdón de pecados. Pero la gente ya está tan llena de tanta religión que han oído en la mente que tienes que comenzar a entrarle a dividir y a dividir. Yo, si fuera para atrás a la edad de 27 años,
y supiera lo de lo que ya según yo creo que entiendo de este libro, yo dividiría a la gente y entendería los pecados que entran a las iglesias a través de la gente como Satanás lo usa. Entendemos ahora que cuando comenzamos un servicio de Biblia, Satanás ahí está también nomás oyendo y viendo. Y el ministro que se cree que sabe la Biblia y todo, Satanás dice, al rato te pesco. Y aquel ministros, como yo conocí muchos ministros, que tan buenos que eran y de la noche a mañana cayeron, porque el poder satánico está fuerte. Un poco de estudio esta mañana, escogí aquí en 1 Timoteo, en 1 Timoteo, en capítulo 5, versículo 23. 1 Timoteo 5, 23. Dice aquí, no bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Un versículo sacado de primera Timoteo capítulo 5. Son como 25 versículos, pero nomás ahí con eso, digo yo, bueno, ya para cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, se dice que fue por el año 60 o el año 65. Allá cuando anduvo Jesucristo en la tierra, fueron como en los 30, en los 40 por ahí, 30, cuando él anduvo aquí en la tierra. Solo que ya para cuando el apóstol Pablo entró allá por Hechos capítulo 9, ya habían pasado muchos años que Jesucristo ya se había ido al cielo. Y leyendo ese versículo, 1 Timoteo 5:23, que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Ese versículo tenemos que leerlo y comenzar a ver muchísimos otros versículos. Pero el programa total es, ¿qué pasó con la sanidad que Cristo enseñaba? El apóstol Pablo hacía milagros. En Hechos 14:8 sanó a una persona en un pueblo que se llamaba Listra. Y los judíos creían que era del diablo y lo apedrearon y se salió de la ciudad. Allá por Hechos 14:8 y 20. Y de ahí vemos en Hechos 15:12, hacía el apóstol Pablo muchas señas y muchos poderes para que la gente viera y conociera el poder de Dios. Seguimos adelante a Hechos 19, 11, Hechos 19, 11 a 16, el apóstol Pablo hacía muchos milagros. Y hay uno de ellos allá por Hechos 20, del 7 al 12. El apóstol Pablo estaba predicando muchas horas y ya era muy noche y un niño estaba sentado en el marco de la ventana y se cayó, dice la Biblia, 3 pisos, porque se quedó dormido y se cayó para fuera de la ventana. Y ya estaba muerto, dice ahí, dice la Biblia. Entonces lo levantó Pablo y fue para arriba y el niño sanó y Pablo siguió predicando. Imagínense hora en día. Pero imagínense el milagro que Pablo hizo. Y ya para cuando llegamos a 1 Timoteo, ya los milagros se fueron acabando. ¿Qué pasó? En 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo estaba enfermo y quería sanar. Le dijo 3 veces al Señor, sáname. Y Señor Jesucristo le dijo, no, bástate en mi gracia. Si aproximadamente fue escrito lo que el apóstol Pablo escribió en el año 60 al 65, y ahora que estamos en mayo del 2022, ¿dónde está lo que Jesús sanaba? Lo que nos habla la Biblia. Pero entendemos que en Romanos 15:8
En Romanos 15:8, Jesús vino nomás a los judíos, mire. Y alguien dijo, ¿qué dijo? Mire, 15:8. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para mostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. Vino a los judíos. Y en Mateo 15, muchas de las cosas que Jesús escribió fue para los judíos. Lo vemos ahí en Mateo 10, Mateo 10:5. Ahí voy a parar, a ver si llego a Mateo. En Mateo 10:5, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos. Gentiles eran otras naciones que no eran judías. Samaritanos eran mitad judío en su sangre y mitad no judíos. Sino solamente al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Cuando leemos el libro de Lucas, capítulo 1, 2 y 3, ahí se habla que vino a Israel. Y aquí en Mateo 15, el 14, dice aquí, Mateo 15, 24. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Cuando leemos este libro y nos aportamos de lo que las iglesias cualquier denominación enseñan de este libro, comienzas tú a pensar, oye, pues si vino Jesús a los judíos, déjame irme al Antiguo Testamento para ver qué, por qué, cuándo. Y comenzamos en Génesis 12. Y dice uno, wow, cuando Abraham y todo, y comienzas a leer, pero créame que te va a llevar años para entender. Gracias a los hermanas que hoy en día en todas las denominaciones enseñan este libro. Pero hay muchos versículos que fue para los judíos. Hay muchos versículos en la Biblia para hoy, y la mayoría de los versículos es para después que haga una destrucción aquí, que dice la Biblia que este mundo se va a quemar, y en el libro de Revelación 20 que va a venir un cielo nuevo, un mundo nuevo. Uno tiene que saber cómo dividir la Biblia. Y digo yo, por eso estamos como estamos. Cuando yo conocí de la Biblia y fui conociendo, está una hoja aquí que dice Nuevo Testamento, ¿ok? Que según divide el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y de tanto que leía, le dijo, oye, esta hoja, Dios dio la autoridad de ponerla aquí, porque uno lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y es parte del Antiguo Testamento. Pues ahí en Mateo 15, 24 nos dice que Él vino a los judíos. En Romano 15, 8 vino a los judíos. En Romano capítulo 10, 11 y 12 dice que a los judíos, pero ahora se está concentrando en gente que no es judía y judía. Y hay que el apóstol Pablo fue escogido para venir a la gente que no era judía y a los judíos. Y bueno, es una guerra, pero tiene uno que saber cómo dividir esto. Yo siempre en mi vida privada digo, esta hoja que dice aquí Nuevo Testamento puede estar entre medio de Hechos 2 y 3, en Hechos 8 y 9,
en Hechos 12, capítulo 13, o en el último capítulo de Hechos. Ahí debía estar esta hoja, que es el capítulo 28. Y esas son preguntas que yo voy a tener para la eternidad. Yo entiendo que hay muchas versiones de Biblias y el diablo se ha metido por ellas. El diablo se ha metido. Hay Biblias que les faltan versículos y le cambian palabras y leo yo, tengo como unas 7 Biblias y digo yo, pues hijo, mira el versículo aquí, aquí no tiene versículo. Y dije yo, wow, pero eso no me ha apartado de la fe desde 1977 cuando conocí a Cristo. Créame, hoy en día, mayo, parece que es el 14, 15, el 17, parece que es el 17 de mayo de 2022, porque ya tengo 11 años y medio de estar jubilado y casi no le pongo tiempo al reloj. Ya no tengo que ir a trabajar. Pero digo yo, hijo, ¿cómo ha pasado el tiempo? Pero si yo supiera, o si hubiera leído la Biblia bien fuerte cuando tenía 27 años, muchos fracasos que Satanás me puso enfrente y me metí en esos fracasos, hubiera yo despertado como ya desperté, ya que tenemos que 5 niños, 9 bisnietos y 4 en unas 2 semanas viene el 4º bisnieto. 9 grandchildren and 4 great grandchildren. Y digo yo, hijo, ha sido bonita la vida. Y esto es lo bonito de leer este libro y aprender, si es posible, pero es imposible porque la gente que va a iglesias de Biblias, llega a la casa, ahí la pone. Ándale, vamos a comer y que vamos para allá y que de comer. Y ya muchas iglesias no tienen servicios en domingo en la noche. Muchas iglesias de Biblia, como más antes los miércoles, jueves y viernes, ya no. Hasta el otro domingo. ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? Ay, ahí está, ahí, mira. Y así es. Y las otras religiones, compuestas con la ayuda del diablo, alrededor del mundo, que matan a la gente que carga este libro, alrededor del mundo, digo yo, hijo, están tan fuertes. Pero así es el poder del diablo, y bien dice la Biblia en muchos versículos que habrá fe cuando Él venga para atrás. El gran programa de Biblia, no digo a cuál Biblia, yo quisiera que se hubiera quedado la King James, pero bueno, ese es otro tema profundo. Hablando de la King James, si usted tiene una King James en inglés, en Hechos 12:4, en la Biblia inglés King James, usted va a hallar la palabra Easter, no coneja, Easter. Se necesita una hora a 2 explicar todo eso, pero hay muy interesantes otros temas bíblicos, pero el tiempo se nos pasa. Usted lea su Biblia, pero de este modo, pídale a Dios perdón por sus pecados antes de leer esto. Pídale. Fui a una persona, fui al hospital con él a orar, a tener una oración. Yo no digo rezo, yo digo oración. Y sé que está teniendo problemas él mentalmente y todo lo demás, y hay problemas en su vida. Le leí 1 de Juan 4:20, y quizás en su familia hay problemas. Hay problemas entre los hermanos y hijos. Y dice, 1 de Juan 4:20. ¿Dónde está? Si alguno dice, amo a Dios, pero odio a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa, pues si no amas a quien puedes ver, ¿cómo puedes amar a Dios a quien
no has podido ver. ¿Cuándo usted ha oído un versículo de esos? 1 de Juan 4:20 se lee. Oh, sí, hermano, qué gloria a Dios. Pasen el pato de la ofrenda para dar el diezmo. En inglés, en muchas iglesias, diezmos, traigan sus diezmos y que el diezmo, estudia ese tema del diezmo desde el libro de Números y todo, hasta 1 de Corintios capítulo 6 y todo lo demás, te asusta del diezmo. Y vale más que tengas un rancho para que lleves el diezmo, porque habla ahí de fruta y de comida y todo lo demás. Pero bueno, así ha sido. Las denominaciones que han dividido este libro lo han como una hacha cortado y yo agarro este pedazo y yo este. Usted que es ministro de Cristo, lea su Biblia, entréguese al Espíritu Santo, lea la Biblia y intérpretela como está allí, no lo que te hayan enseñado en tu seminario y todo. Claro que tienes que participar, pero porque a lo mejor tienes salario o retiro o algo, pero un día vamos a dar cuenta, bro, hermana, que usted que enseña, un día, 1 de Corintios, capítulo 3, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, 1 de Corintios, capítulo 15, vamos a dar cuentas. Si el tiempo se pasa, pídele a Dios por tus perdones de rodilla. Dios te bendecirá. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas huyendo. Oh, cuán precioso